concepto de interseccionalidad el concepto viene del feminismo negro norteamericano y sobre todo viene de los movimientos feministas negros que no se encontraban representadas en todas las reivindicaciones que se hacía desde el feminismo blanco, ¿no? Entonces, la discriminación y la desigualdad son estructurales y las mujeres negras sufrían esta discriminación y esta desigualdad, pero por ser mujeres y por el hecho de ser negras. Pero el qué de la interseccionalidad no es que estos dos ejes de desigualdad, estos dos ejes de discriminación sean iguales, sean estancos y es como que se sumen, ¿no? Se entrelazan de maneras complejas, ¿no? Entonces, no es solo ser negra o ser mujer, ¿no? Es como ser mujer negra, tiene unas características diferentes en cuanto a la construcción de la desigualdad y da una experiencia de opresión concreta. Este primer concepto ha servido para después desarrollar todo el análisis de ejes de desigualdad. La diferencia entre el género y el resto de ejes de desigualdad es que el género lo cruza todo. Es decir, no es lo mismo ser hombre negro que mujer negra. No es lo mismo ser una mujer pobre que un hombre pobre. No es lo mismo ser un hombre migrante que una mujer migrante. No es o sea, que siempre el género siempre los cruza a todos. Pero sí se tiene que tener en cuenta que los ejes de desigualdad, sobre todo no verlos como un algo agregado, sino que conforman una experiencia propia, una experiencia distinta de la desigualdad. Entonces, sirvió este concepto de interseccionalidad que viene del feminismo negro, sirvió con una crítica muy fuerte al feminismo blanco, se ha desarrollado y se han identificado todo el resto de ejes de desigualdad. El género, la raza, la clase social, la orientación sexual, la diversidad funcional, la edad, bueno, y hay más, la situación administrativa, hay diversos ejes de desigualdad que se tienen que considerar, se tienen que abordar para poder realizar un buen análisis tanto de las vulnerabilidades de derechos, porque es lo que os digo, es muy, muy distinto ser un hombre blanco de clase baja que un hombre negro de clase baja, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que analizar y visibilizar desde ahí. Sí que el concepto igual que el concepto de género ya se trabaja y se maneja desde hace mucho tiempo y se ha conseguido transversalizar bastante, en realidad está muy presente en las legislaciones y etcétera. El concepto de interseccionalidad y el análisis de interseccionalidad, aunque ya tiene muchos años, cuesta mucho más encontrar, por ejemplo, datos. O sea, desde toda la parte del análisis de género sí se consiguió que se recojan muchos datos siempre desagregados, lo que nos permite hacer un análisis y visibilizar con datos discriminaciones concretas. Con los otros ejes de desigualdad no se da. Es decir, cuesta mucho encontrar datos concretos. ¿Vale? A veces sí que hay algún observatorio que saca un informe, pero son datos muy parciales de estudios mucho más pequeñitos. Y también veréis que igual os facilitaremos unos manuales y manuales en cuanto a incorporación de la perspectiva de género. Hay muchísimos. Incorporación del enfoque de derechos humanos hay, centrados en cooperación al desarrollo. En intervención social aquí no hay, pero hay materiales que nos pueden dar muchas pistas. Todos los materiales con los que nos encontramos de interseccionalidad, hay algunos materiales, pero son muy teóricos, son artículos y son mucho más focalizados y mucho más parciales. Avanzo. Entonces, en interseccionalidad lo que tenemos que hacer es ponernos las gafas y mirar toda esta construcción de normalidad que hablábamos antes también se da
en todos estos otros ejes de discriminación. Es decir, hay una construcción social o una invisibilidad en todos estos otros ejes. Salía en TV3 una actriz negra que decía que los únicos papeles que tienen las personas negras en España son de personas negras. Es decir, los estamos encasillando y solo los estamos visibilizando en un espacio concreto. La visibilidad es súper importante. ¿Qué papeles ocupan? ¿Cómo, no? Entonces, las personas racializadas y además más ahora con los discursos que hay toda una construcción de estereotipos y de prejuicios que se tiene que necesariamente combatir, ¿no? Entonces hay que ver cómo se aborden todos estos ejes. También en relación a la orientación y a la identidad sexual. Se construyen unos estereotipos que los encasillan en unos espacios concretos, limitando su rol. Es más fácil visualizarlo en los medios de comunicación, pero también siempre, y en las películas y en los productos culturales, solo se muestra una manera de ser y y encasilla y limita, ¿no? Aparte de bueno, todo el resto de consecuencias que tiene. La clase social también es un eje muy relevante de discriminación y de vulneración de derechos. La situación administrativa también. Esto ya es más aterrizarlo y os digo, a veces de estos casos cuesta más encontrar papeles, entonces hay que hacer un esfuerzo también por recoger y levantar información. Entonces las entidades que estáis trabajando directamente, igual si no encontráis datos, lo que podéis hacer es una encuesta y con vuestra muestra de 30 personas os podéis construir una buena base de datos y eso os da solidez de cara a construir vuestro contexto. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. También la religión, la edad también y las capacidades. Entonces, bueno, he puesto esta diapositiva que yo creo que son al final son las tres tríadas de discriminaciones que se cruzan y que nos sirven para, bueno, para buscar y para ver localizar y poner el foco y poner el ojo y analizar los diferentes ejes de discriminación que nos podemos encontrar y que necesitamos incorporar en nuestro análisis, porque es que si no, no hacemos una intervención adecuada a su situación y a sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede desarrollar muchísimo más esta diapositiva, pero el capitalismo al final, bueno, genera todo es fuente de desigualdades. La clase está cruzada por la clase, el capacitismo, porque el capitalismo nos construye como seres que si no trabajamos y no producimos en esta vida no tenemos sentido, ¿no? Entonces, yo creo que este capacitismo es muy consecuencia de este sistema capitalista en el que ultraliberal en el que vivimos, que el sentido de las personas pasa por su valor, el valor de las personas parece por su capacidad de generar dinero, ¿no? El adultocentrismo también, esto es muy importante. Y bueno, y también toda la parte de productivismo y extractivismo, aquí todas las agendas medioambientales, hay esta relación de el capitalismo se ha posicionado y desde mi punto de vista explota la vida, es decir, cuando se habla de personas trabajadoras se habla de recursos humanos, o sea, son recursos, ¿no? Pero para que una persona sea capaz de trabajar, a esta persona la han criado, la han querido, la han alimentado, es decir, el capitalismo ve como todas lo utiliza y fagocita a las personas trabajadoras y además las fagocita porque tenemos unos temas de salud mental disparadísimos también por todo el tema del capitalismo y también del extractivismo con la naturaleza. O sea, se está expoliando los recursos naturales para producir, consumir y etcétera. Bueno, aquí son todo de ejes que pueden servir, que cuelgan que son producidos por el capitalismo. El colonialismo y este es el que yo creo que aún está, que cuesta más, no es que cueste más encontrar discursos, sino que es que tienen menos
proyección y menos visibilidad, por lo que decíamos antes de la construcción de la normalidad, ¿no? Y los discursos que nos llegan bueno, pues todos son blancos. Se está realizando un trabajo muy crítico, muy potente desde los movimientos antirracistas, de denuncia del racismo, de las relaciones establecidas entre el norte y el sur global, todo el tema de las fronteras, y es que incluso la noción de desarrollo que se tiene que problematizar. Vale, voy súper rápido. Y el patriarcado, que lo hemos venido hablando, toda la parte de género y de relaciones de poder, la heteronormatividad y los cuidados, que son, me habría gustado insistir más en toda la parte de los cuidados, pero que son muy relevantes, y os invito mucho a leer desde la economía feminista, que se pone en el centro, es decir, esta vida que el capitalismo también se sirve mucho de los cuidados. Es como que si presenta que como si la vida, no sé, se creara mágicamente, ¿no? La vida se cuida y se alimenta y se ama, y esto no se ve en ningún lado. Vale, finalmente, ¿cómo incorporamos la interseccionalidad en nuestro proyecto? Identificamos bien en el análisis de vulneración de los derechos cómo puedo identificar estos ejes de discriminación. Los estoy tratando bien, los estoy incorporando, tengo información, sino cómo saco información. Es importante que se incorporen en los análisis para poder abordarlos bien. Y sobre todo resaltar en este segundo punto la parte que decía que es que no es que como que se puedan sumar estas discriminaciones, sino que juntas tienen una configuración distinta, estos ejes de discriminación. Y finalmente, ¿cómo puedo incorporarlo en el análisis contextual y en la acción de mi proyecto, ¿no? ¿Qué ejes considero, cómo los priorizo? ¿Qué estrategia de abordaje hago para poder abordar los diferentes ejes de discriminación? Y ya está, y 51. Hola, mucho gusto. Gracias por la plática. La verdad es que me pareció bastante clarificadora sobre algunos temas. Y yo voy a preguntar una cosa que creo que se clarificará en las siguientes sesiones, que es, voy a poner mi cámara también, en cuanto a cómo se abordan los ejes de interseccionalidad, ya pensando en un proyecto, porque al final, como la interseccionalidad es esa unión de diferentes ejes de discriminación, ¿cómo podría decirse que se va a abordar cada eje cuando es al final la combinación de esos? O sea, ¿cómo se expresa de tal manera en un proyecto para que no haya duda de que sí se está realizando un proyecto tomando en cuenta esa perspectiva interseccional? Uh-huh. Es una señora pregunta. Sí que en principio en las próximas sesiones se trabajará más el cómo plantear las actividades para abordarlo. Sí que es lo que os anticipaba, de que en todo el tema interseccional no hay tantos recursos ni no hay tanta experiencia acumulada. Porque muchas veces yo, cuando empiezo a tratar estos temas, lo que hago es estudiar qué se ha hecho, ¿no? Cómo se han dado respuesta a ciertos temas, y etcétera. Entonces, desde la parte de análisis y de contextualizar bien la intervención e identificación de la necesidad, sí que sería, pues igual una buena manera de ser, depende de cuál sea tu objetivo en el proyecto, ¿no? Pero identificar bien qué dificultades añadidas pueden salir por esta combinación de ejes. Yo soy muy fan de preguntar. O sea, si no tengo claro cómo abordarlo, y ya tengo una manera de contactar y de hablar con las personas con las que normalmente trabajo, preguntar, aunque sea un pequeño grupo de trabajo, qué dificultades específicas se pueden encontrar, porque a veces es un tema, por ejemplo, de cultura de trabajo, o a veces es un tema de que está poco formulado, pero de que se crean por ejemplo, a veces las cosas
se mueven creando redes de solidaridad y de sororidad, pero que funcionan diferente en función de diferentes ejes, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar? Es hilar fino, pero si no encuentras una estrategia, el preguntar con las personas con las que trabajas es la mejor opción que te puede dar pistas en este sentido, porque sí que es cierto que está poco construido aún. Se habla, es un concepto que se ha introducido y se está hablando mucho y sí que hay intervenciones hechas, pero no está tan, no está, se habla mucho, pero está poco trabajado, no sé cómo decirlo. Sí, yo también en este sentido que Ana Lucrecia preguntaba con el asunto de la interseccionalidad, porque, o sea, ¿cuáles son las estrategias que encontramos? Porque de cara a la interseccionalidad, aunque hay muy poco escrito, yo creo que principalmente desde los espacios, desde esos cuerpos interseccionales, por ejemplo, que pueden ser las fuentes de información, muchas veces no son validadas como tal, por ejemplo, ni son reconocidas porque también para el término de los proyectos, en este sentido de que el orden de abordaje es de lo global a lo local, muchas veces no pasa por la academia todo esto que se ha reflexionado y abordado y aprendido en torno a la interseccionalidad. A mí particularmente también me queda la misma duda porque la interseccionalidad resulta que ahora como está de moda se ha convertido en algo como muy de moda, pero es ambiguo para el que redacta el proyecto porque no le atraviesa, pero es explícito para las personas que forman parte de esa intersección dentro de los tres circulitos que pusiste. Pero dentro de esos tres circulitos que pusiste, entonces a veces dentro de los proyectos una cosa que se observa es que aparentemente en lugar de haber un abordaje integral de la persona en torno a los tres círculos y cómo se juntan, pareciera que cada círculo reclama el pedacito de esa persona que Ya, le toca en ese momento ya, y entonces es más bien como un abordaje desintegral ya, de la persona y de su experiencia. Y desde ahí a mí también me pasa, por ejemplo, como con el abordaje del género, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahora en los proyectos y en las instituciones, en las organizaciones, estamos apostando por un abordaje de género, pero luego en la práctica también pareciera que como las mujeres hemos sido las que estamos participando, pareciera que lo positivo del género es que ahora participen los hombres y entonces luego se dice como un indicador de género fue que tantos hombres participaron y no se hace ni se enfoca la mirada en por qué las mujeres, como tal y vos decías antes, no participan o disminuyen su participación. Y en ese sentido también hay poco abordaje sobre cómo es la participación de las mujeres en los espacios mixtos y en términos de las relaciones de género, qué implica para las mujeres compartir espacios de interacción, de reflexión y de aprendizaje con hombres. Porque, por ejemplo, pues en un grupo que haya 20 mujeres y luego se diga, qué bueno que el compañero ha podido estar aquí. Y probablemente ese compañero fue al que se le fue más fácil llegar ahí, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que las mujeres tienen que hacer, pero entonces pues te queda, esto vamos a decir que este espacio está siendo ya, abordado con un enfoque de género porque reconoce la participación del hombre que antes no ya, estaba. ya. Y entonces esa desintegración en el abordaje que nos Mm. pasa a nosotras mismas me preocupa porque que tienda solo a responder a la tendencia de los proyectos de hablar de interseccionalidad y no a la necesidad. Yo creo, y esto es mi opinión personal, igual, y tampoco, bueno, que es mi opinión personal, yo creo que el que se incluya en los proyectos y en los formularios el abordaje de la interseccionalidad, yo creo que sí está dando respuesta a una observación de la realidad que se están haciendo proyectos y no están llegando donde tienen que llegar. Yo creo que la interseccionalidad es muy compleja y, claro, para abordarla sí que es, o sea, el intentar comprenderla muchas veces pasa por intentar desgranar, ¿no? O de qué forma parte y en este ejercicio de intentar comprender, intentar desgranar, a veces fraccionamos, que es lo que comentábamos,
y nos perdemos cosas por el camino, ¿no? Y a veces también responde a una mentalidad muy occidental el querer articularlo todo en pedacitos y en actividades y en resultados y a veces hay resultados que son muy valiosos que no se aguantan o no se visibilizan en esta lógica de proyectos que trabajamos. Yo creo que la lógica de proyectos, de toda la parte que os tocará en la próxima sesión de construir objetivos, actividades, indicadores y etcétera, tiene cosas muy positivas de que en cuanto que ayuda a aterrizar, a reflexionar, a planificar, pero también es cierto que se pierden cosas por el camino, como es muchas veces esta construcción de sororidad o este acompañamiento mutuo que a la que le quieres contar, aterrizar y visibilizar se te escapa, ¿no? Eso es complicado y yo creo que al final la lógica de formulación de proyectos es un modelo que tiene sus limitaciones. Entonces, bueno, yo lo que haría es lo que os decía al principio de todo, los documentos de los proyectos es vuestra oportunidad para explicar estas cosas. Entonces, a veces se puede ser un poco ortodoxa y si hay cosas que opinas que no se están reflejando bien, pues se puede poner allí y decir, y hay unos valores que no se pueden cuantificar en cuanto a resultados y a indicadores, que puede ser, pues, lo que sea, un acompañamiento o puede ser lo que consideres, pero esta creación de red o esta mejora de no sé, pero puedes visualizarlo, aunque siempre cuando trabajamos con donantes tenemos que adaptarnos a su lógica porque son los donantes. Yo aprovecho el formulario para poner tu coletilla y tu visión. Y también sí es cierto de que la incorporación a veces es como que un hombre hace una cosa bien y se le ponen diferentes 8 medallas y se le aplaude. Bueno, no sé, así también hay diferentes estrategias. Sí que yo, por ejemplo, por experiencia, sí que he trabajado en los sectores de trabajo, de atención a las personas dependientes y etcétera. La verdad es que no hay hombres y los hombres que hay de repente son muy valorados y se les da mucho bombo y platillo. Bueno, es ahí es un tema, sí, sí.